Nadie la quería en su familia y fue desterrada, hasta que buscando oro en una cueva encontró un apache que la enseñó. Antes de comenzar, cuéntame desde qué lugar nos escuchas, estaré saludando. Era una millonaria desheredada que había perdido su fortuna familiar por amar a quien no debía, pero cuando encontró a un apache criado entre blancos escondido en la mina abandonada de su padre, nunca imaginó que ese encuentro cambiaría sus vidas para siempre y les daría una riqueza que nadie podría comprar. En las polvorientas colinas de Prescott, donde el aroma metálico de la fiebre del oro se mezclaba con el olor acre del creosote del desierto, vivía Victoria Sinclair en una cabaña de madera que crujía con cada ráfaga de viento. A los 26 años, esta mujer de cabello castaño dorado y manos que una vez habían conocido solo la suavidad de la seda, ahora mostraban callos y cortes de trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Su padre, Cornelius Sinclair, había sido el minero más próspero del territorio hasta que Victoria cometió el imperdonable error de enamorarse de Thomas Blackwood, un apostador irlandés que había resultado ser un estafador. Cuando Thomas huyó con los ahorros familiares y la reputación de los Sinclair quedó destrozada, su padre la había desheredado públicamente en la plaza del pueblo. «Ya no tengo hija», había rugido Cornelius mientras arrancaba el anillo familiar de su dedo y lo arrojaba al suelo polvoriento. «Que se pudra con las consecuencias de sus decisiones». Eso había sido 8 meses atrás. Desde entonces, Victoria sobrevivía lavando ropa para los mineros, remendando sus pantalones rotos y vendiendo los pocos objetos de valor que había logrado esconder antes de ser expulsada de la mansión familiar. Los vecinos del pueblo la miraban con una mezcla de lástima y satisfacción cruel. «Miren cómo cayó la princesita», susurraban cuando la veían pasar cargando cestas de ropa sucia por el sendero polvoriento que llevaba al río. El sonido constante del agua corriendo sobre las rocas se había convertido en la banda sonora de su nueva vida, acompañado por el frotar áspero de la ropa contra las piedras y el siseo del jabón disolviéndose en el agua fría. Pero Victoria tenía un secreto que nadie en Prescott conocía. En las noches, cuando la luna iluminaba las colinas rocosas como plata derretida, se escabullía a la mina Esperanza Perdida, la primera excavación que su padre había abandonado por creer que estaba agotada. Ahí, con herramientas oxidadas que había encontrado dispersas entre los escombros, buscaba desesperadamente la veta de oro que estaba segura de que su padre había pasado por alto. Sus manos se llenaban de ampollas cada noche por raspar las paredes rocosas, pero la esperanza de encontrar suficiente oro para recuperar su dignidad la mantenía regresando. El sonido metálico de su pico contra la roca resonaba en la oscuridad, acompañado solo por el ulular distante de los búhos y el crujir de maderas viejas que amenazaban con colapsar en cualquier momento. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Victoria Sinclair. Una noche de octubre, cuando el aire del desierto llevaba el primer toque frío del invierno que se acercaba, Victoria se dirigió a la mina como siempre, pero esta vez algo era diferente. Una luz tenue parpadeaba desde las profundidades del túnel principal, donde sabía que no debería haber nadie. Su corazón comenzó a latir aceleradamente, el sonido de su propia respiración amplificándose en sus oídos. Los asaltantes a menudo usaban minas abandonadas como escondites, y una mujer sola sería una presa fácil. Pero también había escuchado rumores susurrados en voz baja en la cantina del pueblo de que algunos apaches renegados habían estado atacando las operaciones mineras más pequeñas. Con una valentía nacida de la desesperación, Victoria se acercó sigilosamente a la entrada, envolviendo sus dedos callosos alrededor del mango de madera gastado de su pico. El aroma a humo de leña mezclado con algo que no podía identificar, algo herbal y salvaje que le recordaba a las plantas medicinales que su abuela había usado años atrás, llegó hasta sus fosas nasales. Fue entonces cuando escuchó algo que hizo que su mundo se tambaleara. Una voz masculina, hablando en inglés perfecto con apenas un rastro de acento, murmurando palabras que parecían una oración o un canto.
No era el inglés quebrado que había escuchado de los pocos apaches que habían trabajado ocasionalmente en las minas. Era el inglés educado de alguien que había crecido entre blancos, que había leído libros, que había sido enseñado por maestros refinados. De repente, el sonido de un libro cerrándose resonó en el túnel, seguido por el crujir de páginas siendo cuidadosamente organizadas. Victoria se asomó por el borde de la entrada del túnel y lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre joven, claramente apache por su cabello largo negro, que brillaba como obsidiana a la luz del fuego y sus facciones angulares, estaba sentado junto a una pequeña fogata. Pero vestía ropas que habían sido costosas, una camisa blanca que una vez fue fina, pantalones de lana que habían conocido mejores días y botas de cuero que hablaban de dinero gastado en calidad. Tenía una herida que goteaba fluido rojo en el brazo izquierdo que estaba tratando de limpiar con agua de una cantimplora. Y a su lado había una bolsa de cuero que contenía lo que parecían hierbas medicinales cuidadosamente organizadas. Sus manos se movían con la precisión de alguien que entendía de medicina, aplicando lo que parecía una cataplasma hecha de plantas que había molido hasta convertir en pasta. Pero lo que más la sorprendió fueron los libros. 3 volúmenes encuadernados en cuero descansaban cuidadosamente colocados sobre una manta limpia, protegidos del polvo y la humedad. Uno estaba abierto, y aunque no podía leer las palabras desde su distancia, podía ver que era texto impreso, no los dibujos o símbolos que habría esperado. En ese momento crítico, mientras Victoria luchaba por procesar lo que veía, su pico resbaló de sus manos sudorosas y golpeó contra una roca suelta. El sonido metálico resonó por el túnel como un estruendo. El hombre se puso de pie en un movimiento fluido que habló de reflejos entrenados y se volvió hacia ella, su mano moviéndose instintivamente hacia lo que ella ahora podía ver era una hoja que llevaba en el cinturón. Sus ojos, cuando se encontraron con los de ella a través de la luz danzante del fuego, eran negros como la noche del desierto, pero había algo en ellos que no era salvaje. Era inteligencia, dolor y algo más que la hizo retroceder un paso. «No se mueva», dijo en ese inglés perfecto, pero su voz tenía una calidad musical que hacía que las palabras sonaran como una canción triste. «No voy a lastimarla si no me obliga a hacerlo». Victoria sintió que la voz se le atoraba en la garganta. Había estado preparada para enfrentar a un bandido común o incluso a un apache tradicional, pero esto era algo completamente diferente. Este hombre hablaba como un caballero, se vestía como alguien educado, pero tenía las características inequívocas de uno de los salvajes que todos en Prescott temían. «¿Quién es usted?», logró preguntar finalmente, su voz sonando extrañamente ronca en el aire frío de la mina. El hombre la estudió durante un largo momento, como si estuviera evaluando si podía confiar en ella. La luz del fuego proyectaba sombras danzantes en su rostro, haciendo que pareciera alternativamente amenazante y vulnerables. «Mi nombre es Nalnish», dijo finalmente, «aunque la gente blanca que me crió me llamaba Natán. Y usted, señorita, está en peligro mucho mayor de lo que imagina simplemente por haberme visto». «¿En peligro? ¿Por qué?» Nathan se acercó lentamente, moviéndose de una manera que era tanto grácil como cautelosa. A la luz del fuego, Victoria pudo ver que era más joven de lo que había pensado inicialmente, probablemente de su misma edad, y que su herida era más seria de lo que había aparentado. El fluido rojo había empapado a través la tela de su camisa, y podía ver que luchaba por mantenerse firme. «Porque hay hombres que me buscan», explicó, su voz volviéndose más suave pero no menos intensa. «Hombres que no van a preguntar antes de disparar y no van a distinguir entre alguien que me ayuda y alguien que simplemente tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado». En ese preciso momento, el sonido distante de cascos de caballos galopando llegó hasta ellos, llevado por el viento nocturno del desierto. Nathan se tensó inmediatamente, su cabeza girando hacia la entrada de la mina, como un animal salvaje que ha detectado peligro. «Se acercan», murmuró, y Victoria pudo escuchar la urgencia creciente en su voz. «Señorita,
necesito que tome una decisión ahora mismo. Puede salir de aquí, fingir que nunca me vio y regresar a su vida, o puede ayudarme, sabiendo que al hacerlo se convertirá en fugitiva también. Victoria sintió que el tiempo se ralentizaba. Podía escuchar los cascos acercándose, podía ver la tensión en los hombros de Nathan mientras se preparaba para lo que claramente esperaba que fuera una confrontación violenta. Podía salir, como él había dicho, regresar a su vida de lavandería y humillación, pero seguridad. Pero entonces recordó las noches solitarias en su cabaña, el desprecio en los ojos de la gente del pueblo, la manera en que su propio padre había destruido su vida por un error de amor. Recordó la desesperación que la había llevado a excavar en esta mina noche tras noche, buscando una salvación que nunca llegaba. Y miró a este hombre. Este Nathan, que había sido criado entre blancos, pero claramente había sido rechazado por ambos mundos, y vio algo de su propio dolor reflejado en sus ojos. ¿Qué necesita que haga?, preguntó, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Nathan la miró con una expresión que mezclaba asombro y respeto. Ayúdeme a apagar este fuego y escóndase conmigo en la parte más profunda del túnel, si nos encuentran. Si nos encuentran, enfrentaremos las consecuencias juntos, terminó Victoria, y se dio cuenta de que lo decía en serio. Trabajaron en silencio urgente, Nathan esparciendo la tierra sobre las brasas, mientras Victoria recogía los libros y las hierbas medicinales. El sonido de los cascos era cada vez más fuerte, acompañado ahora por voces masculinas ásperas que gritaban órdenes. Registren cada mina de esta colina. Rugía una voz que Victoria reconoció con una punzada de terror. Era Jake Morrison, el sheriff adjunto, un hombre cruel que había tratado de cortejarla antes de su caída en desgracia y que desde entonces la trataba con desprecio especial. Ese maldito piel roja no puede haber llegado lejos con esa herida, gritó otra voz. Y alguien lo está ayudando, o ya estaría desangrado. Victoria y Nathan se movieron más profundamente en el túnel, sus pasos amortiguados por años de polvo acumulado. El aire se volvía más frío y húmedo a medida que se alejaban de la entrada, y Victoria podía escuchar el goteo constante de agua filtrándose a través de las rocas en algún lugar adelante. Se escondieron detrás de un saliente rocoso justo cuando las antorchas de los hombres de Morrison comenzaron a iluminar la entrada de la mina. Victoria podía sentir el calor del cuerpo de Nathan junto al suyo, podía escuchar su respiración controlada pero laboriosa, y se dio cuenta de que estaba perdiendo fluido vital más rápido de lo que había admitido. ¿Por qué lo persiguen?, susurró apenas audiblemente. Nathan cerró los ojos por un momento antes de responder. «Porque terminé con un hombre blanco», dijo simplemente. Un hombre que se lo merecía, pero eso no importa cuando tienes la piel del color equivocado. Las voces de los perseguidores se acercaron, sus antorchas proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas. Victoria podía escuchar a Morrison maldiciendo mientras tropezaba sobre los escombros cerca de la entrada. «Esta mina apesta a humo», gritó. «Alguien estuvo aquí». «Busquen más profundo», ordenó otra voz. «No dejen ni un túnel sin revisar». Victoria sintió que Nathan se tensaba junto a ella, y cuando miró hacia abajo vio que su mano descansaba sobre el mango de su hoja. En la débil luz que se filtraba desde las antorchas distantes, pudo ver que el objeto era hermoso, con un mango tallado que mostraba tanto influencia apache como mexicana. Los pasos se acercaron más, acompañados por el sonido rasposo de botas contra roca y las maldiciones constantes de hombres que no estaban acostumbrados a moverse por terreno difícil en la oscuridad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Fue entonces cuando Victoria tomó una decisión que cambiaría el curso de ambas vidas. Se levantó lentamente y caminó hacia donde podía ver el resplandor de las antorchas, dejando a Nathan escondido en las sombras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que los hombres podrían escucharlo, pero mantuvo su voz firme cuando habló. «Sheriff Morrison, ¿qué hace aquí a estas horas?»
El sonido de su voz causó una conmoción inmediata. Escuchó maldiciones, el ruido de herramientas peligrosas siendo desenfundadas, y luego la voz áspera de Morrison cortando a través del caos. «Victoria Sinclair, ¿qué demonios haces en esta mina?» Victoria emergió de las sombras, manteniendo cuidadosamente sus manos visibles y su expresión casual. «Busco oro, Sheriff Morrison, mismo que siempre hago por las noches cuando no hay nadie alrededor para burlarse de la hija desheredada». Morrison la estudió con ojos entrecerrados, su antorcha alzada para iluminar su rostro. «¿Has visto algo extraño aquí esta noche? ¿Señales de fuego? ¿Alguien más?» «Solo mi propia desesperación», respondió Victoria con una amargura que no tuvo que fingir. «¿Por qué? Debería haber visto algo». «Estamos persiguiendo a un apache peligroso», gruñó Morrison. «Terminó con Ben Crawford esta tarde en el salón y escapó herido. Pensamos que podría estar escondiéndose en una de estas minas». Victoria sintió que el estómago se le hundía. Ben Crawford había sido uno de los hombres más despreciables de Prescott, conocido por sus ataques a mujeres trabajadoras y su participación en turbios negocios de tierras. Si Nathan lo había eliminado, probablemente había sido en defensa propia o defendiendo a alguien más vulnerable. «No he visto a nadie», dijo con total honestidad técnica. «Solo he estado excavando en la parte poco profunda de aquí». Morrison siguió estudiándola, claramente sospechando, pero sin evidencia concreta. «¿Y qué hay del humo? Olemos humo reciente». «Encendí una pequeña fogata para calentarme las manos», explicó Victoria. «Hace frío aquí adentro por las noches. La apagué cuando escuché sus caballos acercarse». Fue una mentira audaz, pero funcionó. Morrison finalmente bajó su antorcha, aunque su expresión siguió siendo desconfiada. «Si ves algo, cualquier cosa, vienes a reportarlo inmediatamente», ordenó. «Ese salvaje es peligroso, y cualquiera que lo ayude será tratado como cómplice». «Por supuesto, Sheriff Morrison», respondió Victoria con la deferencia apropiada. Los hombres finalmente se marcharon, sus voces y el sonido de sus caballos desvaneciéndose gradualmente en la distancia. Victoria esperó una hora completa antes de regresar a donde había dejado a Nathan, moviéndose cuidadosamente en la oscuridad total. Lo encontró exactamente donde lo había dejado, pero su respiración era ahora claramente laboriosa, y cuando encendió una pequeña vela que llevaba en su bolsillo, pudo ver que había perdido más fluido vital de lo que había pensado. «¿Por qué me ayudó?», preguntó Nathan, su voz débil pero llena de asombro genuino. Victoria consideró la pregunta mientras examinaba su herida. Era más profunda de lo que había aparentado y claramente necesitaba atención médica seria. «Porque reconozco a alguien que ha sido juzgado injustamente», respondió finalmente, «y porque Ben Crawford era una sabandija que probablemente tenía lo que se merecía. Además, mi madre solía cuidar a los mineros heridos antes de que tuviéramos dinero para médicos. Yo la ayudaba. Aprendí más de lo que pensaba solo observando». Nathan sonrió débilmente. Estaba forzando a una joven apache en el callejón detrás del salón. Cuando traté de detenerlo, sacó su hoja. Todo lo que hice fue defenderme. «¿La joven está bien?» «Escapó mientras él y yo luchábamos, pero nadie va a creer la palabra de un apache sobre la de un hombre blanco, sin importar cuán despreciable fuera ese hombre». Victoria asintió, entendiendo la amarga verdad de sus palabras. «Tenemos que limpiar esa herida adecuadamente, se está infectando». Durante la siguiente hora, Victoria usó las hierbas medicinales de Nathan y el agua limpia de su cantimplora para limpiar y vendar su herida. Trabajó a la luz tenue de la vela, consciente de lo íntimo que era el momento, consciente de la confianza que él estaba depositando en ella. «¿Dónde aprendió sobre medicina herbal?», preguntó mientras trabajaba. «De mi abuela apache antes de que me llevaran», respondió Nathan, su voz volviéndose distante. «Tenía 5 años cuando los soldados atacaron nuestro campamento. Mi familia fue eliminada, pero yo sobreviví porque estaba escondido en una cueva. Una familia de misioneros me encontró días después y me criaron». «¿Los Whitman?» Nathan la miró con sorpresa. «¿Los conoce?» «Los conocí cuando era niña. Eran buenos cristianos, pero
Victoria hizo una pausa, buscando las palabras correctas. Creo que a veces el amor puede ser una prisión si viene con la expectativa de que cambies quién eres fundamentalmente. Exactamente, murmuró Nathan. Me amaron, me educaron, me enseñaron a leer y escribir, me dieron una fe cristiana, pero también trataron de borrar cada parte de lo que soy realmente. Y cuando crecí lo suficiente para cuestionar eso, para querer conectar con mis raíces apaches, te rechazaron. Me dijeron que tendría que elegir. Podía ser Nathan Whitman, cristiano civilizado, o podía ser Naalnish, pagano salvaje. No podía ser ambos. Victoria terminó de vendar su herida, pero no se alejó. Había algo en la historia de Nathan que resonaba profundamente con su propia experiencia de rechazo familiar. ¿Qué significa Naalnish?, preguntó suavemente. Significa el que camina entre mundos, respondió con una sonrisa irónica. Apropiado, ¿no cree? Ni lo suficientemente apache para mi pueblo original, ni lo suficientemente blanco para la familia que me adoptó. Y ahora está atrapado entre ambos, perteneciendo completamente a ninguno. Sí, y usted, Victoria Sinclair, la heredera desheredada que arriesga su vida para ayudar a un fugitivo que apenas conoce. Victoria se sentó sobre una roca, considerando su respuesta. Creo que estoy cansada de vivir según las expectativas de otros. Mi padre quería que fuera la hija perfecta que se casara con el hombre correcto y produjera nietos para continuar su imperio. Cuando elegí seguir mi corazón en lugar de su plan, la destruyó por ello. Completamente. Pero ahora me pregunto si no me hizo un favor. Por primera vez en mi vida, soy libre de decidir quién quiero ser realmente. Nathan la estudió a la luz de la vela, y Victoria se dio cuenta de que era la primera conversación real que había tenido con alguien en meses. Era la primera vez que alguien la miraba como una persona completa, en lugar de como una historia de advertencia o un objeto de lástima. ¿Y quién quiere ser?, preguntó Nathan. Victoria consideró la pregunta. Alguien que ayuda en lugar de juzgar, alguien que encuentra riqueza en la conexión humana en lugar de en las monedas de oro. Alguien que se detuvo, dándose cuenta de que estaba a punto de decir algo que podría cambiar todo entre ellos. Alguien que ¿qué? Alguien que no tiene miedo de amar sin pedir permiso a nadie, terminó mirándolo directamente a los ojos. El silencio que siguió fue cargado de posibilidad. Nathan extendió su mano buena hacia ella, y cuando Victoria la tomó, sintió una conexión que iba más allá de la atracción física o la compasión. Era el reconocimiento de dos almas que habían sido rechazadas por las sociedades que se suponía debían amarlas, que habían encontrado fuerza en su supervivencia solitaria y que ahora veían en el otro la posibilidad de algo nuevo. Pero lo que no sabían era que sus problemas apenas comenzaban. Ese momento fue interrumpido por un sonido que hizo que ambos se tensaran, voces susurrando en apache desde la entrada de la mina. Nathan se puso de pie inmediatamente, llevando su mano a su hoja. «No son los hombres de Morrison», murmuró. «Son de mi tribu original, han venido por mí». ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, admitió Nathan. Depende de si me ven como el traidor que se fue con los blancos o como el hermano perdido que finalmente está regresando a casa. Las voces se acercaron y Victoria pudo escuchar el sonido suave de mocasines contra roca. Eran al menos 3 hombres, moviéndose con la habilidad silenciosa que solo alguien criado en el desierto podría tener. «Naalnish», llamó una voz en apache y luego cambió al inglés. «Sabemos que estás aquí. Puedes salir con honor o podemos entrar y arrastrarte». Nathan intercambió una mirada con Victoria. «Quédese aquí», le susurró, «si esto se pone violento». «No», Victoria lo interrumpió firmemente. «Dijimos que enfrentaríamos las consecuencias juntos. Voy con usted». Nathan la miró con una expresión que mezclaba admiración y preocupación. «Victoria, estos hombres han estado luchando contra los blancos durante años. Su presencia aquí conmigo podría hacer que esto termine muy mal para ambos. O podría hacer que vean que no todos los blancos son sus enemigos», respondió Victoria. «De cualquier manera, no voy a esconderme mientras usted enfrenta esto solo».
Juntos, caminaron hacia la entrada de la mina. Nathan se movía con obvia dificultad debido a su herida, pero mantenía la cabeza alta y los hombros rectos. Victoria caminaba a su lado, tratando de proyectar confianza que no sentía completamente. En la entrada los esperaban 3 hombres apache, todos con herramientas peligrosas, pero con sus objetos enfundados. El líder, un hombre de mediana edad con cicatrices de conflicto visibles incluso en la luz de la luna, estudió a Nathan con ojos que no revelaban nada de sus intenciones. Naal Nish, dijo finalmente, han pasado muchos años. Tío Goyatley, respondió Nathan, usando lo que Victoria asumió era el nombre apache del hombre. No esperaba verte de nuevo. Los tiempos cambian. El conflicto armado contra los blancos se ha vuelto más difícil. Necesitamos hombres que puedan caminar en ambos mundos. Los ojos de Goyatlay se desplazaron hacia Victoria. Aunque no esperábamos encontrarte con compañía blanca. Ella me salvó la vida, dijo Nathan simplemente, y arriesgó la suya para protegerme de los hombres que me perseguían. Goyatlay estudió a Victoria con intensidad penetrante. «¿Es cierto, mujer blanca? ¿Arriesgaste tu vida por un apache?» Victoria levantó la barbilla, encontrando su voz. «Arriesgué mi vida por un hombre bueno que estaba en problemas. Su herencia no tuvo nada que ver con mi decisión». Uno de los otros hombres gruñó algo en apache que sonó despectivo, pero Goyatley lo silenció con un gesto. «Interesante», murmuró. «¿Y qué quieres a cambio de esta ayuda?» La pregunta sorprendió a Victoria. No había considerado que podría haber una expectativa de reciprocidad. «No quiero nada a cambio», respondió honestamente. «Hice lo que mi conciencia me dictaba». Goyatlay intercambió miradas con sus compañeros, claramente comunicándose en un lenguaje silencioso que Victoria no podía entender. Finalmente asintió lentamente. «Nalnish, hemos venido a ofrecerte una oportunidad de regresar a tu pueblo, pero veo que tienes complicaciones». «No son complicaciones», dijo Nathan firmemente. «Victoria es». Hizo una pausa, luchando con palabras que podían definir lo que había crecido entre ellos en tan pocas horas. «Es alguien importante para ti», terminó Goyatley. «Entiendo, pero debes saber que nuestro pueblo está en conflicto armado. No hay lugar para blancos en nuestros campamentos, sin importar cuán noble sea su carácter». Victoria sintió que el corazón se le hundía. Había encontrado una conexión que la había hecho sentir viva de nuevo, y ahora la realidad de las divisiones raciales de su tiempo amenazaba con destruirla antes de que pudiera florecer completamente. Pero Nathan habló antes de que ella pudiera responder. «Entonces, supongo que tendré que rechazar tu oferta, tío. He pasado suficiente tiempo siendo forzado a elegir entre mundos. Es hora de que cree el mío propio». El silencio que siguió fue tenso. Victoria podía sentir la decepción y la ira de los otros 2 apaches, y por un momento temió que la situación se volviera violenta. Pero Goyatley sorprendió a todos con una carcajada baja. «Hablas como tu abuelo», dijo. Él también era demasiado terco para su propio bien. Se volvió hacia Victoria. «Mujer blanca, ¿entiendes lo que este hombre está eligiendo? Está rechazando a su pueblo por ti. Está rechazando tener que elegir entre diferentes partes de sí mismo», corrigió Victoria. «Igual que yo rechacé tener que elegir entre mi felicidad y la aprobación de mi familia». Goyatlay la estudió durante un largo momento. «Tienes valor, te concedo eso, y tal vez eres exactamente lo que este tonto necesita». Se volvió hacia Nathan. «Pero Naalnish, si cambias de opinión, sabes dónde encontrarnos. ¿Y si esta mujer te traiciona?» «No lo hará», dijo Nathan con absoluta certeza. «Por tu bien, espero que tengas razón». Los 3 hombres se desvanecieron en la noche tan silenciosamente como habían llegado, dejando a Victoria y Nathan solos bajo las estrellas del desierto. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó Victoria, todavía procesando la intensidad del encuentro. «Acabo de elegir un futuro incierto contigo sobre un pasado seguro sin ti», respondió Nathan. «Espero que no te arrepientas de ser parte de esa decisión». Victoria tomó su mano, entrelazando sus dedos.
Nathan, ni siquiera sé qué tipo de futuro podemos tener. Los blancos de Prescott nunca van a aceptar nuestra relación, y aparentemente tu pueblo tampoco. Entonces tendremos que crear nuestro propio lugar en el mundo, dijo Nathan. Tal vez es hora de que ambos dejemos de tratar de encajar en mundos que no nos quieren y construyamos algo nuevo. ¿Qué tienes en mente? Nathan sonrió, y Victoria vio una chispa de algo que no había visto antes en sus ojos: esperanza real. He estado pensando en eso durante años. Hay lugares en este territorio donde diferentes tipos de personas han aprendido a vivir juntas sin las reglas rígidas de las ciudades establecidas. Lugares donde lo que importa es tu carácter, no el color de tu piel. ¿Conoces lugares así? Sé de uno, un asentamiento cerca del río Gila, donde ex soldados, apaches que han dejado sus tribus, mexicanos que huyeron del conflicto armado, mujeres que escaparon de matrimonios abusivos. Toda una colección de personas que no encajan en ningún otro lugar. Victoria sintió una emoción que no había experimentado en meses, la posibilidad de un futuro que no estaba limitado por las expectativas de otros. ¿Crees que podríamos hacer una vida allí? Creo que podríamos hacer una vida en cualquier lugar donde estemos juntos, respondió Nathan. Pero sí, creo que allí tendríamos la mejor oportunidad de ser aceptados por lo que somos, no juzgados por lo que otros piensan que deberíamos ser. Los siguientes días pasaron en una mezcla de planificación cuidadosa y momentos robados de intimidad creciente. Victoria continuó con su rutina normal durante el día, lavando ropa y manteniendo las apariencias, mientras que Nathan se recuperaba en la mina, usando sus conocimientos de hierbas medicinales para acelerar su sanación. Pero las noches eran suyas. Se sentaban junto a pequeños fuegos cuidadosamente ocultos, compartiendo historias de sus vidas pasadas y sueños para el futuro. Nathan le enseñó palabras en apache. Shie y Victoria, yo soy Victoria, ajeje, gracias, yo a te amo. Nunca pensé que encontraría a alguien que entendiera tanto la educación formal como la sabiduría tradicional, le confesó Victoria una noche mientras él le mostraba cómo identificar plantas medicinales por su aroma. Y yo nunca pensé que encontraría a una mujer que pudiera ver más allá de mi piel hasta mi alma, respondió Nathan, tocando suavemente su mejilla. Fue durante esa noche que se besaron por primera vez, un beso que fue tanto tentativo como inevitable, cargado de toda la tensión emocional de los días pasados y la promesa de los días por venir. Sin embargo, su idilio secreto no podía durar para siempre. La realidad volvió a irrumpir en sus vidas cuando Victoria regresó a su cabaña una tarde para encontrar a Sheriff Morrison esperándola en su porche, acompañado por dos hombres que no reconoció, pero que llevaban placas federales. «Señorita Sinclair», dijo Morrison, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estos caballeros son el Marshal Thompson y el Deputy Wilson. Tienen algunas preguntas para usted». Victoria sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. «Por supuesto, caballeros. ¿En qué puedo ayudarlos?» El Marshal Thompson era un hombre mayor con cabello gris y ojos que habían visto demasiada violencia. Cuando habló, su voz tenía la calidad áspera de alguien que había pasado años gritando órdenes sobre el sonido de estruendos. «Señorita Sinclair, hemos estado investigando la situación con este apache fugitivo y algunas cosas no cuadran. Según nuestros informes, un hombre con esa herida no podría haber sobrevivido tantos días sin ayuda médica». «¿Y eso qué tiene que ver conmigo, Marshal?» «Bueno, resulta que usted es una de las pocas personas en esta área que tiene conocimiento de medicina básica gracias a su educación privilegiada. Y también resulta que ha estado comportándose de manera errática últimamente». Victoria sintió una oleada de indignación. «¿Errática? ¿En qué sentido?» «Saliendo por las noches, pasando tiempo sola en lugares aislados, teniendo más dinero del que su trabajo de lavandería debería proporcionarle», enumeró Morrison con satisfacción evidente. El último punto hizo que Victoria se congelara. Había sido cuidadosa con sus gastos, pero aparentemente no lo suficiente.
En las últimas semanas había comprado suministros médicos y comida extra para Nathan, pequeñas compras que aparentemente habían sido notadas. He estado trabajando trabajos adicionales, dijo cuidadosamente. Costura, reparación de ropa, cosas así. ¿Para quién?, preguntó el Deputy Wilson, hablando por primera vez. Victoria se dio cuenta de que estaba en territorio peligroso. No podía nombrar clientes específicos sin riesgo de ser descubierta en la mentira. Para viajeros que pasan por el pueblo, respondió, gente que prefiere no dar sus nombres. Marshall Thompson se acercó, estudiando su rostro. Señorita Sinclair, voy a ser directo con usted. Tenemos razones para creer que alguien en esta área está ayudando al fugitivo. Si esa persona se presenta voluntariamente e informa sobre su paradero, podríamos ser lenientes, pero si descubrimos que alguien nos ha estado mintiendo. Marshall, Victoria interrumpió, encontrando una valentía que no sabía que poseía. Entiendo su posición, pero también entiendo la ley. A menos que tengan evidencia específica de delito, no pueden simplemente acusarme basándose en sospechas. La expresión de Morrison se endureció. La pequeña princesa se cree muy lista, ¿verdad? Pero vamos a estar vigilándola, Sinclair. Cada movimiento que haga, cada persona con la que hable. Y cuando cometa un error. Si cometo un error, corrigió Victoria firmemente, estoy segura de que me lo harán saber. Después de que los hombres se marcharon, Victoria se sentó en su cabaña, temblando de miedo tardío y adrenalina. Era claro que la red se estaba cerrando alrededor de ellos. Tenían que irse, y pronto. Esa noche, cuando llegó a la mina, encontró a Nathan empacando sus pocas pertenencias. ¿También tuviste visitas?, preguntó. No directamente, pero vi a los Marshalls interrogando a gente en el pueblo desde mi punto de observación. Es hora de irse, Victoria. ¿Estás lo suficientemente fuerte para viajar? Nathan se acercó y tomó sus manos. Estoy lo suficientemente fuerte para cualquier cosa, si significa que podemos empezar nuestra vida juntos sin mirar constantemente por encima del hombro. Pasaron esa noche finalizando sus planes. Nathan había trazado una ruta que los llevaría hacia el sur, evitando los caminos principales y usando senderos apache que pocos blancos conocían. Victoria empacó solo lo esencial, algo de ropa, sus libros más preciados y las pocas joyas que había logrado esconder de su vida anterior. ¿Te arrepientes?, le preguntó Nathan mientras revisaban sus preparativos por última vez. Victoria consideró la pregunta. Estaba abandonando todo lo que había conocido, siguiendo a un hombre que había conocido apenas una semana, dirigiéndose hacia un futuro completamente incierto. No, respondió sin dudar. Por primera vez en mi vida, siento que estoy tomando una decisión porque es la correcta para mí, no porque es lo que se espera de mí. Partieron antes del amanecer, moviéndose silenciosamente a través del paisaje rocoso mientras las estrellas aún brillaban en el cielo. Nathan se movía con la gracia silenciosa de alguien que había aprendido a caminar por terreno difícil sin hacer ruido, y gradualmente Victoria aprendió a seguir su ejemplo. Durante las primeras horas de viaje, se movieron principalmente en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre lo que estaban dejando atrás y lo que esperaban encontrar adelante. Pero a medida que el sol salió sobre las montañas distantes, pintando el desierto en tonos de oro y rosa, comenzaron a hablar. ¿Cómo supiste que podías confiar en mí esa primera noche?, preguntó Victoria mientras descansaban cerca de un arroyo pequeño. Nathan consideró la pregunta mientras llenaba sus cantimploras. Honestamente, no lo sabía, pero había algo en tus ojos cuando me viste. No era miedo, exactamente, ni disgusto, era curiosidad, como si me vieras como una persona en lugar de como una amenaza. Y eso era inusual. Completamente. La mayoría de los blancos me miran con miedo o desprecio, a veces ambos. Los pocos que no lo hacen usualmente tienen motivos ocultos. Nathan hizo una pausa. ¿Y tú? ¿Cómo supiste que podías confiar en mí? Victoria pensó en eso mientras bebían agua fresca del arroyo.
Creo que fue la manera en que trataste los libros. Los manejaste con tanto cuidado, tanto respeto. Un hombre verdaderamente violento no habría mostrado esa reverencia por el conocimiento. ¿Los libros te convencieron de que era seguro? Los libros me convencieron de que eras complejo. Y alguien complejo es mucho menos probable que sea simplemente malvado. Continuaron su viaje hacia el sur, siguiendo senderos que Nathan conocía y algunos que tuvo que encontrar usando instintos que había desarrollado durante sus años caminando entre mundos. Victoria se maravilló de su conocimiento del terreno, la manera en que podía leer señales en la tierra y la vegetación que le decían dónde encontrar agua, qué plantas eran comestibles, y cómo evitar los peligros naturales del desierto. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó una tarde mientras él identificaba una planta que, según explicó, podía ser usada para tratar dolores de cabeza. De mi abuelo, antes de que me llevaran, y luego de otros apaches que conocí a lo largo de los años, incluso después de que estaba viviendo con los Whitman. Nunca dejé de buscar conexiones con mi herencia, aunque tuviera que hacerlo en secreto. ¿Los Whitman sabían? Sospechaban, pero mientras no fuera obvio, fingían no notarlo. Era más fácil para todos así. Esa noche acamparon en una pequeña cueva que Nathan había usado antes, protegida del viento e invisible desde cualquier sendero transitado. Mientras Nathan preparaba una pequeña fogata usando madera seca que no produciría mucho humo, Victoria organizó sus pocas pertenencias y preparó una comida simple con las provisiones que habían traído. Era extrañamente doméstico, este momento de crear un hogar temporal juntos. Victoria se dio cuenta de que nunca había experimentado este tipo de colaboración natural con Thomas, su ex prometido. Con él, todo había sido roles claramente definidos y expectativas sociales. Esto era diferente, una asociación real entre iguales. Nathan, dijo mientras compartían la comida, ¿qué pasará cuando lleguemos a este asentamiento? ¿Cómo sabremos si realmente seremos aceptados allí? Nathan consideró la pregunta. No lo sabremos hasta que lleguemos, pero he estado pensando en eso y creo que tenemos algo que ofrecer que podría hacernos valiosos para cualquier comunidad. ¿Qué es eso? Tu educación y mi conocimiento tradicional. Juntos podemos ofrecer tanto medicina moderna como tradicional, tanto habilidades de lectura y escritura como conocimiento de supervivencia. En un lugar fronterizo, esas combinaciones de habilidades son increíblemente valiosas. Victoria asintió, sintiendo una chispa de esperanza, como una práctica médica combinada. Exactamente, y tal vez más que eso, tal vez podríamos ayudar a otros a navegar entre diferentes mundos como hemos tenido que hacer nosotros. Esa noche, durmieron uno junto al otro por primera vez, compartiendo mantas contra el frío del desierto. Victoria se quedó despierta por un tiempo, escuchando la respiración estable de Nathan y maravillándose de lo segura que se sentía con él, lo natural que se sentía esta intimidad creciente. Pero su paz fue interrumpida la siguiente mañana por el sonido distante pero inconfundible de perros rastreadores. Nathan se despertó inmediatamente, sus instintos de supervivencia alertándolo incluso antes de que fuera completamente consciente. «Nos han encontrado», murmuró, ya moviéndose para empacar sus cosas. «¿Cómo es posible? Hemos sido tan cuidadosos». Los perros pueden seguir un rastro de días de antigüedad si las condiciones son correctas, explicó Nathan mientras apagaba cuidadosamente cualquier rastro de su fogata. Y aparentemente alguien notó la dirección en que nos fuimos. Se movieron rápidamente pero silenciosamente, Nathan liderando el camino por senderos cada vez más traicioneros que esperaba confundieran a los perros. Pero el sonido de los ladridos seguía acercándose, acompañado ahora por el eco distante de voces humanas gritando instrucciones. «Tenemos que separarnos», dijo Nathan después de una hora de huida sin éxito. No, la respuesta de Victoria fue inmediata e inflexible. «Victoria, sé pragmática. Juntos somos más fáciles de rastrear y si nos capturan, enfrentaremos las consecuencias juntos». Victoria repitió las palabras que había dicho esa primera noche.
Nathan, no he abandonado toda mi vida anterior para abandonarte ahora a la primera señal de problemas. Nathan la miró con una expresión que mezclaba frustración y admiración. Eres imposiblemente terca. Y tú eres imposiblemente noble. Ahora deja de tratar de protegerme y concéntrate en encontrarnos una manera de salir de esto juntos. Nathan sonrió a pesar de la gravedad de su situación. Está bien, pero si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo correctamente. Se detuvo y estudió el terreno alrededor de ellos. ¿Ves esa formación rocosa allá? Si podemos llegar allí, puedo crear una confusión que podría darnos la ventaja que necesitamos. ¿Qué tipo de confusión? El tipo que requiere que confíes en mí completamente, sin preguntas. Victoria lo miró directamente a los ojos. En este punto, Nathan, confío en ti más que en cualquier otra persona en el mundo. Se movieron hacia la formación rocosa, una serie de pilares de piedra roja que se alzaban del suelo del desierto como torres antiguas. Nathan los guió hacia un espacio estrecho entre dos de las formaciones más grandes, un lugar donde el eco sería confuso y los perros tendrían dificultad para seguir el rastro debido a los vientos cruzados. Ahora, dijo Nathan, sacando un pequeño objeto de su bolsa que Victoria no había visto antes, vamos a darles algo diferente en qué pensar. El objeto era un silbato hecho de hueso, decorado con símbolos que Victoria reconoció como apache. Cuando Nathan lo sopló, no produjo el sonido agudo que ella había esperado, sino un tono profundo y resonante que parecía venir de las rocas mismas. ¿Qué hace eso? Es una llamada de conflicto apache, explicó Nathan, mientras soplaba una secuencia específica de notas. Cualquier apache en millas alrededor lo reconocerá, y cualquier blanco que lo escuche pensará que están a punto de ser atacados por una banda de guerreros. Casi inmediatamente escucharon gritos confusos desde la dirección de sus perseguidores. Los ladridos de los perros se volvieron frenéticos y el sonido de caballos galopando sugirió que los hombres estaban tratando de reagruparse rápidamente. ¿Pero no atraerá eso también a apaches reales? Nathan sonrió. Esa es la esperanza. Durante los siguientes minutos, el sonido de caos llegó desde la distancia. Gritos, estruendos ocasionales y el sonido general de hombres en pánico. Pero entonces Victoria escuchó algo más, el sonido de voces apaches reales, llamándose unos a otros desde las formaciones rocosas circundantes. Nathan, susurró, ¿qué has hecho? He llamado a mi primo, respondió Nathan calmadamente, y aparentemente ha venido. Figura tras figura comenzó a aparecer en las rocas alrededor de ellos, hombres apache con herramientas peligrosas que se movían con la gracia silenciosa que Victoria había visto en Goyatley y sus compañeros. Pero estos eran diferentes, más jóvenes, más angustiados, más claramente en modo de conflicto. El líder, un hombre que se parecía notablemente a Nathan, pero era varios años menor, se acercó con cautela. Nalnish, dijo en inglés para el beneficio de Victoria, pensé que habías elegido el camino del hombre blanco. Elegí mi propio camino, Ashki, respondió Nathan, y resulta que incluye defender a alguien que significa algo para mí. Ashki estudió a Victoria con intensidad, pero no era hostil, era evaluativo. Esta es la mujer blanca de la que Goyatley nos habló. Esta es Victoria, dijo Nathan simplemente, y si alguien trata de lastimarla, tendrá que pasar por mí primero. Ashki sonrió, una expresión que transformó completamente su rostro serio. Goyatley dijo que habías encontrado tu columna vertebral. Tenía razón. El sonido de sus perseguidores se había desvanecido en la distancia, aparentemente decidiendo que la discreción era la mejor parte del valor cuando se enfrentaron con lo que pensaron que era una banda de conflicto apache completa. ¿Estarán de vuelta?, preguntó Victoria. Eventualmente, respondió Ashki, pero no hoy y no aquí. Les daremos tiempo para llegar a donde van. ¿Nos acompañarán? Ashki intercambió una mirada con Nathan. ¿A dónde van? Al asentamiento en el río Gila, respondió Nathan. Lugar verde, creo que lo llaman ahora. Ah, Ashki asintió pensativamente. Es un lugar bueno, conozco gente allí.
Sí, los acompañaremos parte del camino, pero primero necesitamos hablar. Durante la siguiente hora, mientras los otros guerreros apache mantenían vigilancia, Nathan, Victoria y Ashki se sentaron en un círculo pequeño y hablaron. Victoria escuchó principalmente, fascinada por la dinámica entre los dos hombres que claramente habían sido cercanos cuando eran más jóvenes. «¿Recuerdas cuando éramos niños?», dijo Ashki, «y solíamos hablar sobre cómo sería el mundo si diferentes tribus pudieran vivir juntas sin conflicto armado?» «Lo recuerdo», respondió Nathan. «Solías decir que algún día encontrarías una manera de hacer que sucediera. Y tú solías decir que tenías sueños imposibles». Ashki sonrió. «Pero ahora miro a ustedes dos y pienso que tal vez mis sueños no eran tan imposibles después de todo». Victoria finalmente habló. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ustedes son evidencia viviente de que diferentes mundos pueden encontrarse sin destruirse mutuamente. Y eso es algo que mi gente necesita ver». «¿Tu gente?» «Los jóvenes guerreros como yo, que hemos estado peleando este conflicto armado durante años sin ver un final. Algunos de nosotros hemos estado preguntándonos si debe haber otra manera». Nathan se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás diciendo, Ashki?» «Estoy diciendo que tal vez es hora de que algunos de nosotros consideremos las posibilidades que tú y Victoria están explorando. No rendirse, no asimilarse, sino encontrar una tercera opción». La conversación que siguió fue una de las más importantes de la vida de Victoria. Escuchó mientras Nathan y Ashki hablaron sobre las realidades del conflicto armado, las limitaciones de la vida en reservaciones y las posibilidades que podrían existir en lugares como Lugar Verde, donde diferentes grupos de personas habían aprendido a coexistir. «¿Vendrían otros?», preguntó Nathan finalmente. «Algunos», respondió Ashki. «No todos, muchos preferirían partir luchando que vivir en paz con blancos, pero algunos». «Sí, algunos vendrían, especialmente si pueden ver que funciona». Victoria se dio cuenta de que estaba siendo testigo del nacimiento de algo potencialmente revolucionario, la posibilidad de que su amor con Nathan pudiera ser el catalizador para algo mucho más grande, una forma completamente nueva de diferentes culturas relacionándose entre sí. «Ashki», dijo finalmente, «¿puedo preguntarte algo?» «Por supuesto». «¿Qué necesitarías ver para convencerte de que esto podría funcionar realmente?» Ashki la estudió durante un largo momento. «Necesitaría ver que pueden crear algo real juntos, algo que honre ambas sus tradiciones sin sacrificar la integridad de ninguna. Y necesitaría ver que otros pueden hacer lo mismo. ¿Y si pudiéramos hacer eso? Si pudiéramos crear una comunidad donde apaches y blancos y mexicanos pudieran vivir juntos como iguales, entonces tal vez tendríamos el comienzo de una nueva manera de ser». Los guerreros apache los acompañaron durante 2 días más, guiándolos por senderos que Victoria nunca habría encontrado sola y compartiendo conocimiento sobre el terreno que les ahorró días de viaje. Pero más importante, le dieron a Victoria una ventana hacia la cultura apache que Nathan solo nunca habría podido proporcionar. Escuchó historias sobre la historia de las tribus, aprendió sobre tradiciones que se remontaban a generaciones y comenzó a entender la profundidad de la pérdida que Nathan había experimentado cuando fue separado de su gente. «¿Extrañas esto?», le preguntó a Nathan una noche mientras los guerreros cantaban cantos tradicionales alrededor de su fogata. «Todos los días», admitió, «pero también entiendo que no puedo simplemente regresar y pretender que los últimos 20 años no sucedieron. Soy diferente ahora y mi pueblo también. ¿Crees que alguna vez podremos encontrar una manera de cerrar esa brecha?» Nathan miró hacia donde Ashki estaba enseñando a Victoria palabras básicas en apache, su expresión volviéndose pensativa. «Creo que ya empezamos», dijo. En su tercer día con los guerreros, llegaron a un punto donde los senderos divergían. Ashki y sus hombres tendrían que girar hacia el este para regresar a su territorio, mientras Nathan y Victoria continuarían hacia el sur. «Este es donde nos separamos», dijo Ashki, pero Victoria pudo escuchar reluctancia en su voz. «No tiene que ser una separación permanente», respondió Nathan.
Lugar Verde está solo a 3 días de viaje desde su territorio, si decides que quieres explorar estas posibilidades. Iremos, dijo Victoria repentinamente, sorprendiendo incluso a sí misma. Una vez que estemos establecidos, una vez que hayamos demostrado que esto puede funcionar, iremos de vuelta y les mostraremos lo que hemos construido. Ashki la miró con respeto creciente en sus ojos. Tienes valor, mujer blanca. Tal vez eso es exactamente lo que esta situación necesita. Después de despedirse, Victoria y Nathan continuaron solos. Pero Victoria se sintió diferente ahora, como si cargara el peso de una posibilidad mayor que solo su felicidad personal. ¿Crees que hice una promesa que no podemos cumplir?, le preguntó a Nathan. Creo que hiciste una promesa que tenemos que cumplir, respondió, porque ahora no se trata solo de nosotros. El paisaje comenzó a cambiar a medida que se acercaron al río Gila. El desierto áspero del territorio de Arizona gradualmente dio paso a tierras más verdes, con más agua y vegetación. Victoria podía oler la diferencia en el aire, menos polvo, más humedad, la promesa de vida en lugar de mera supervivencia. Estamos cerca, dijo Nathan cuando escucharon el sonido de agua corriendo por primera vez en días. Lugar Verde resultó ser todo lo que Nathan había prometido y más. Construido en una curva protectora del río, el asentamiento era una colección ecléctica de estructuras que reflejaban las diferentes culturas de sus habitantes. Edificios de adobe mexicanos se alzaban junto a cabañas de troncos americanas y wickiups apaches tradicionales, todos conectados por senderos bien transitados que sugerían una comunidad que realmente funcionaba. Lo que más impresionó a Victoria, sin embargo, fue el sonido. En lugar de la tensión y hostilidad que caracterizaba a la mayoría de pueblos fronterizos, Lugar Verde zumbaba con el sonido de personas trabajando juntas, conversaciones en múltiples idiomas, niños jugando juegos que parecían combinar tradiciones de diferentes culturas, el sonido rítmico de varios oficios siendo practicados. Nathan. Una voz gritó cuando entraron a la plaza central. Nathan Whitman, ¿qué te trae por aquí? El hombre que se acercó era claramente mestizo, con facciones que sugerían herencia tanto española como nativa. Estaba vestido con ropa práctica de trabajo, pero se comportaba con la confianza de alguien en una posición de autoridad. Diego, respondió Nathan, claramente complacido de verlo. Te presento a Victoria Sinclair. Victoria, este es Diego Mendoza, uno de los fundadores de Lugar Verde. Diego estudió a Victoria con ojos que eran evaluativos pero no hostiles. ¿Otra refugiada del mundo exterior? Algo así, respondió Victoria. Nathan me ha dicho que este es un lugar donde las personas pueden empezar de nuevo. Lo es, dijo Diego simplemente. Pero también es un lugar donde las personas se ganan su lugar a través del trabajo duro y el respeto por otros. ¿Qué habilidades traen? Durante la siguiente hora, Nathan y Victoria explicaron sus antecedentes y habilidades. Diego escuchó pensativamente, ocasionalmente haciendo preguntas que revelaban una mente aguda para las necesidades prácticas de dirigir una comunidad. Conocimiento médico, reflexionó Diego cuando terminaron. Tanto tradicional como moderno. Sí, tenemos necesidad de eso. El doctor real más cercano está a 3 días de distancia, y algunos de nuestros residentes mayores han estado sufriendo porque no podemos proporcionar atención adecuada. ¿Qué necesitaríamos para establecernos aquí?, preguntó Victoria. Compromiso, respondió Diego sin dudar. Este lugar funciona porque todos contribuyen y todos respetan las contribuciones de otros. No es un lugar para personas que quieren tomar más de lo que dan. Y una disposición para defender la comunidad cuando sea necesario, agregó una nueva voz. Se volvieron para ver a una mujer acercándose, claramente apache, pero vestida con una mezcla de ropa tradicional y moderna que de alguna manera funcionaba perfectamente. Esta es María Antonia, explicó Diego, nuestra otra fundadora. María Antonia estudió a Victoria y Nathan con particular intensidad. Es verdad que ustedes dos han estado viajando juntos, apache y mujer blanca. Es verdad, confirmó Nathan. ¿Y han encontrado una manera de hacer que funcione?
Victoria y Nathan intercambiaron una mirada. Estamos aprendiendo, dijo Victoria honestamente. Pero sí, creemos que podemos hacer que funcione. María Antonia asintió lentamente. Bien, porque aquí hacer que funcione no es opcional, es supervivencia. Durante los siguientes varios días, Victoria y Nathan fueron introducidos a la sociedad compleja pero funcional que era Lugar Verde. Descubrieron que la comunidad operaba según principios que eran revolucionarios para su tiempo. Las decisiones se tomaban por consenso entre representantes de cada grupo cultural. Los recursos se compartían basándose en la necesidad en lugar de la riqueza, y los conflictos se resolvían a través de mediación en lugar de fuerza. Pero también aprendieron que esta armonía había sido duramente ganada. Había habido conflictos, desacuerdos y períodos cuando la comunidad casi se había desmoronado. Lo que la había mantenido unida era un compromiso compartido con la idea de que la cooperación era preferible al conflicto. ¿Cómo logran que funcione en la práctica?, preguntó Victoria durante una comida nocturna que incluía familias de diferentes antecedentes. A través de pasos pequeños, explicó una mujer mexicana mayor llamada Rosa. Al principio era solo sobre comercio, vegetales frescos por hierbas medicinales, productos artesanales por protección, pero gradualmente las personas comenzaron a confiar unas en otras. Y cuando la confianza crece, la cooperación más grande se vuelve posible. ¿Y si hay desacuerdos? Entonces hablamos hasta que encontramos una solución, dijo un hombre apache llamado Joaquín. A veces toma mucho tiempo, pero hasta ahora hemos encontrado una manera de resolver cada conflicto sin violencia. Victoria se sintió particularmente atraída hacia las mujeres de la comunidad, quienes parecían operar con un nivel de independencia y autoridad que era raro en el mundo exterior. Dirigían negocios, participaban en decisiones comunitarias y generalmente eran tratadas como iguales en lugar de dependientes. ¿Cómo sucedió esto?, le preguntó a María Antonia durante un paseo junto al río. Cuando las personas están enfocadas en la supervivencia, los roles tradicionales se vuelven menos importantes, explicó María Antonia. Aquí, lo que importa es lo que puedes contribuir, no tu género o raza o antecedentes. Fue la necesidad práctica la que creó la igualdad. Olía a tierra húmeda y a leña recién encendida. La pequeña clínica que Nathan y Victoria habían construido juntos se alzaba junto al río, modesta pero firme, con una pared decorada con símbolos apache rodeando una frase escrita a mano en 2 idiomas. Donde sanan los que no encajan. Where the misfits heal. Por dentro, todo estaba ordenado. Frascos con hierbas, vendas limpias, algunos libros encuadernados en cuero y una camilla de madera hecha por Nathan. Habían pasado semanas desde que llegaron, pero cada rincón respiraba algo nuevo, pertenencia. Esa mañana, un niño mexicano entró con una herida en el brazo. Nathan lo trató con una mezcla de plantas, y Victoria le ofreció té de menta para el dolor. No necesitaron hablar entre ellos. Sus movimientos eran suaves, coordinados, como si hubieran nacido para trabajar juntos. Al terminar, el niño sonrió y se marchó corriendo. Su madre, una mujer apache de expresión severa, agradeció en su lengua. Victoria la comprendió, asintiendo con respeto. Nathan se acercó con una flor silvestre entre los dedos. ¿Recuerdas esto?, dijo. Victoria la tomó con cuidado. La flor que encontré entre las piedras de la mina, la que creció donde nadie esperaba vida, como tú, como yo. Se miraron en silencio. Luego Nathan señaló hacia la entrada. Ya están esperando. Victoria asintió. Vamos a inaugurar nuestro mundo. Cuando abrieron la puerta, encontraron una pequeña fila de personas aguardando. Un niño apache con fiebre, una mujer blanca embarazada, un anciano mestizo con tos persistente, una madre negra con su hija en brazos. Nadie preguntaba por orígenes, credos o apellidos. Todos habían venido por una razón simple, confianza. Victoria tomó la mano de Nathan. No era el mundo el que los había aceptado. Habían creado uno nuevo. A un lado de la entrada, sobre un cartel de madera tallado con sus propias manos se leía: Clínica Whitman, Sinclair.
Sanación sin fronteras. Y bajo él, escrito con pintura azul deslavada, Lugar verde, aquí empieza otro tipo de historia. Me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. ¿Fue esperanza, transformación, valentía, amor verdadero o algo completamente diferente? También califiquen esta historia del 1 al 10. Sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana, el amor que trasciende las diferencias, la esperanza que renace cuando dos mundos se encuentran y la fuerza que encontramos cuando decidimos crear belleza en lugar de perpetuar división. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.